Saludos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 24 de febrero del año 2021. Seguimos avanzando hacia el fin del mes más corto del año, de todo el año. Febrero, pero además es un mes con muchas efemérides importantes. En la República Dominicana se está celebrando el mes de la patria. Así es. Y cada vez pierde lucidez esta actividad, sobre todo ahora con las escuelas cerradas, pero las instituciones públicas siguen depositando ofrendas florales en el altar de la patria para recordar que este es febrero, el mes de la patria. Noticias por montón, Sí, Milicen Uribe. hay muchas noticias. Una tiene que ver con la evolución que sigue tomando Adalberto, el allanamiento que hizo el PETCA, o la PETCA, mejor dicho, a la Cámara de Cuentas. Ahora mismo hay un debate en relación a si es constitucional o no, considerando que la Cámara de Cuentas es un órgano descentralizado. Tenemos también algunas reacciones, que es el caso, por ejemplo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, que señalaba que había podido levantar algunas pruebas importantes. Y ahí, Adalberto, pienso que obviamente estamos ante un precedente, pero a mí, más que preocuparme el precedente en términos legales, me parece interesante el precedente que se está sentando en la lucha contra la corrupción. O sea, no creo que la Cámara de Cuentas ni ninguna otra entidad esté por encima de la ley. Así es, así es. Eso es lo que han dicho la inmensa mayoría de los Juristas. expertos en la materia, que son independientes, que no responden a un interés partidario, y es el argumento también del Ministerio Público en esto. La verdad es que Luis Abinader parece que este gobierno le quitó la consigna al gobierno anterior de que se haría lo que nunca se habría hecho, porque nunca se había hecho esto en materia de lucha contra la corrupción, intervenir a un órgano tan importante como este, consagrado inclusive en la Constitución de la República y que goza de autonomía. La verdad es que esto ha sido sumamente importante. El presidente de la Cámara de Cuentas pedía ayer evidencias, más allá de declaraciones. Y ese es el gancho en que parece que las autoridades del Ministerio Público no quieren caer y de comenzar a debatir esas evidencias, porque este proceso parece que va a desencadenar en un sometimiento a la justicia, y será ahí a donde el Ministerio Público tendrá que presentar las evidencias de irregularidades, de actos ilícitos que habrían cometido los integrantes y otros funcionarios de la Cámara de Cuentas. Así es. Así que vamos a ver, pero ese tema va a seguir, sí, va a seguir en la palestra. Por supuesto que hay un debate político y jurídico, porque eso es interesante. hay mucha gente que no le conviene que las cosas sigan así. Claro, mira, el tema de la Cámara de Cuentas es sumamente importante, porque hay una palabra que me gusta mucho, que es el circuito anticorrupción. Ver cómo Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección de Compras y Contrataciones son entidades básicas, Adalberto, para justamente prevenir el mal uso de los recursos públicos. Entonces, obviamente, decíamos, está ante un precedente. No he dejado de observar que quienes se están pronunciando o quienes están cuestionando la capacidad o legalidad de ese allanamiento del Ministerio Público, creo que hay que decirlo, son juristas vinculados al pasado partido de la Liberación Dominicana. Es un detallito ahí que hay que apuntar. Un pequeñito detalle. Los cuales se estaban cobrando en instituciones públicas. Definitivamente con contratos muy millonarios, contratos millonarios. Así es. Eso no quiere decir que puedan tener razón en algún momento, pero les resta credibilidad a estos juristas. Lo importante es que parece que el Ministerio Público sigue hacia adelante y cuenta con el respaldo de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, sigue hacia adelante en su embestida contra la corrupción en el Estado dominicano. Vamos a ver el desenlace. La verdad es que esto luce interesante. Hay mucha gente que probablemente esté gritando por las heridas, porque si allanan la Cámara de Cuentas, ¿por qué no podrían perseguir a otros funcionarios de menor nivel en la jerarquía
del Estado dominicano. Entonces bueno, hay de todo eso. Otro tema en el que también se ha seguido avanzando positivamente es en la recepción de vacunas. Llegaron las vacunas chinas. Vacunas contra el COVID-19, así mismo, como tú dices, anoche recibimos unas 768,000 dosis más, ya tenemos en total 818,000 vacunas. Con esta se pudiera vacunar más o menos casi 500,000 dominicanos, casi medio millón. Se ha estado valorando, Adalberto, la posibilidad de privilegiar aún más a los docentes y a las docentes. Era una de las informaciones que daba ayer el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Y es positivo, como siempre decimos, todavía se necesitan muchas más, pero República Dominicana, en comparación con otras naciones, hay países, para que la gente que nos ve sepa, que no han recibido ni la primera dosis, que es el caso, por ejemplo, de Uruguay o de Guatemala, de Honduras. Entonces, es favorable. País y de Haití. Sí, y de Haití también. Pues recuerdan de Haití. Claro, nuestro vecino, claro. Nuestro vecino y cómo olvidar Haití. Sí. Y Haití tiene casi el triple de la población de algunos países latinoamericanos, como Uruguay, y el caso de Costa Rica también, son países muy pequeños en términos poblacionales frente a Haití. Bueno, esa es la situación, hay optimismo en cuanto a eso. Bueno, hay que decir que hay números muy positivos. Esta semana estamos seguimos observando entero, sí, que la positividad sigue bajando. En República Dominicana anda alrededor del 15% la positividad diaria. Los casos nuevos, ayer tuvimos apenas 328 casos nuevos. Pero, bajó exacto, cuando ustedes ven que bajen los casos, siempre hay que confirmar si bajaron la cantidad de pruebas que se aplicaron, como fue el caso de ayer. 9 muertos sigue siendo mucho. Eso es lo único que todavía no terminamos de bajar. Una pandemia como esto. Mira, es menor al día anterior, a los días anteriores, pero sigue siendo mucho. Una cifra muy alta y por tanto no podemos bajar la guardia ni cantar victoria. Lo significativo en esta lucha es esto, que las vacunas comienzan a llegar lentamente y discriminatoriamente a los países como el nuestro, porque en los países ricos hay 11 países, señores, que tienen más del 80% de todas las vacunas. Así es. Y 130 que no han recibido ni una dosis. Es una barbaridad, es terrible lo que está pasando. Nosotros, sin embargo, hemos recibido estas vacunas, la de la India, la de China, sin que estuviesen pagas previamente, como ha ocurrido con otros casos. Recuérdense que la primera partida de dinero que se recolectó en el país, inclusive con el aporte del sector privado, fue para una vacuna que todavía no se sabe cuándo va a llegar. Se dice que en marzo. Sí, anoche lo decía la vicepresidenta, que posiblemente el 15 de marzo llegaría, que esas son las de AstraZeneca. Así es. Vamos a ver lo que ocurre y vamos a ver cuándo llegan las de la OPS. Exactamente, señores. La OMS. ¿Verdad que para nosotros son muchas vacunas, no millones? Pero bueno, esa es la situación que está ahí. Y no está de más, ya para cerrar este tema, que Adalberto pidamos y reiteramos la importancia de que se mantengan los protocolos con la aplicación, porque cada vez más países de América Latina están experimentando escándalos porque se han aplicado dosis con privilegio. Fue el caso, por ejemplo, de Perú, que ya lo tratamos aquí. Y ahora también lo vimos en Argentina. No hay ninguna denuncia en ese sentido. No, todavía no, inclusive el presidente de la República renunció a un privilegio, pero no está de más que hagamos ese llamado y pongamos la atención ahí, a que no haya privilegios. Así es. Porque lo de Perú y Argentina ha sido muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y bueno, los pueblos han reaccionado frente a ese tipo de situación, pero ya con anterioridad, recuérdate de España. Sí, España fue el primero. El primer país, donde el jefe de la guardia se vacunó adelante. Y era un señor mayor ya, porque pasaba a los 60 y lo mandaron a Freitus, lo obligaron a renunciar. Claro. Bueno, aquí no hay denuncias en ese sentido todavía y ojalá las autoridades sigan aplicando el protocolo. Yo repito una información que he estado reiterando aquí, y es que el país tiene muchísima experiencia y capacidad instalada para vacunar. Aquí sabemos vacunar, aquí hay red de voluntarios y voluntarias en todo el territorio nacional. Aquí hay miles de puestos fijos de vacunación, Milicen. Aquí no hay que inventar que vamos para la farmacia, que vamos a poner en una esquina. No, aquí hay puestos fijos de vacunación
Y para los que tienen mayores dudas, se ha advertido inclusive que tenemos recintos electorales donde podríamos ubicar a las personas adultas, que es a las que se van a vacunar, con cierta facilidad. Aquí el problema es que no lleguen la vacuna, que lleguen la vacuna para aplicarse. Y la llegada no ha dependido de las autoridades. Hay que reconocer que se ha hecho el esfuerzo. Son los amigos nuestros, los ricos, exactamente, que nos sacaron el pie. Nos sacaron el pie como Estados Unidos, que no ha permitido que Moderna, por ejemplo, se venda afuera, que es la que es exclusiva de Estados Unidos. La Johnson & Johnson, de que probablemente en la próxima semana ya estaría autorizada para ser aplicada, y esta es buena porque una sola dosis, pero es para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos. Va a llegar después por acá, y ese es un gran problema. Bueno, otro tema que también ayer incidió en la agenda fue para mí sorpresiva la información que daba el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza Adalberto, en relación a que el gobierno echaba para atrás y había decidido entregar el presupuesto completo a los partidos políticos. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos que correspondería a la partida presupuestaria de este año. Y digo que tomó sorpresa porque hasta cierto punto han hecho quedar mal al director de presupuesto. Y a nosotros nos han tumbado el ánimo, pero ¿no? Caramba. Otra vez nos dan un tablazo a la población, sí, y a quienes abogamos por mayor austeridad en el Estado, claro, y mayores restricciones en el sistema político partidario, menos privilegios para los partidos políticos. Nos dieron un tablazo, claro. Mílice con eso, y lo hizo. Hay que decir que el secretario, el ministro administrativo de la presidencia es nada más y nada menos que el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Y él está poniendo los intereses del partido por encima de los intereses de la nación, en un momento de crisis como el que estamos y por eso ayer señalábamos que estábamos totalmente de acuerdo con la propuesta de reducción, porque este no es un año electoral y como quiera implicaba la distribución de 630 millones de pesos. Hay que ver ahora entonces, Adalberto, dos cosas. Primero, si el gobierno va a someter algún proyecto de ley, porque, y lo veíamos ayer, lo que había dicho el director de presupuesto es que lo que se aprobó en el Congreso implicaba la reducción, entonces ahora ¿cómo se va a justificar lo otro? No, eso no lo podemos permitir. Y lo otro también preguntarse qué va a pasar entonces con el centro de la UAS que se había anunciado se iba a construir con estos fondos. Se buscan los cuartos y nos ponen impuestos. Prestados. No prestados a los bolsillos de la gente, se los sacan. No, pues entonces así porque es así, porque definitivamente el Estado financia con las recaudaciones que obtiene, y la inmensa mayoría de las recaudaciones lo pagamos los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos. Milicen, esa es la gran realidad, pero otra vez, repito, nosotros tenemos que financiar la vagabundería que hacen los partidos políticos, los privilegios que tienen los partidos políticos para hacer proselitismo cuando lo que se necesita es trabajo, y mucho trabajo ahora. Les retorcieron el brazo al gobierno porque fue el presidente Luis Abinader quien prometió eso, lo anunció y parece que estaba dispuesto a hacerlo cumplir. Es una verdadera bofetada que le dan a la ciudadanía y a quienes apostamos por más democracia, por más transparencia y por más justicia en el manejo de las cosas públicas. Qué triste, qué lamentable es esto. Otro tema, Mílicen, que sigue en la palestra es el secuestro, que se mantiene todavía con 2 dominicanos. Ayer la Cancillería anunció que habían regresado al país 2 jóvenes más que andaban con el equipo. No se dieron los nombres por asuntos de seguridad, pero qué bueno que hayan regresado al país. Pero hay que atender un llamado que ha hecho nada más y nada menos que el alcalde de Dajabón. Él le ha dicho a los dominicanos y dominicanas, señores, que no vayan a Haití. No se busquen problemas. No vayan a Haití. Dejemos a Haití mientras tanto ahora tranquilo, porque allí hay una confrontación política muy seria y hay un auge de la delincuencia extraordinario. El secuestro le llaman una industria. Tierra de nadie, o sea, el promedio es 5 secuestros al día y la misma policía haitiana, o sea, se reconocía en estos días en una participación pública, se reconocía a Adalberto sin la capacidad de poder hacerle frente. Hay policías que están también en este negocio de los secuestros y del dinero. O sea, hay una situación de ingobernabilidad muy grande en Haití, sin que se vislumbre una solución inmediata, porque al gobierno se le considera por parte de la oposición ilegítimo
el actual gobierno. No hay bueno, el gobierno ha fijado un calendario para celebrar elecciones. Bueno, ayer anunciaba una modificación que era para el referéndum, que estaba previsto para hacerse en abril. Pero la oposición está en contra del referéndum, porque el referéndum es para aprobar la constitución de la República, una nueva constitución. Sí, pero el hecho de que el gobierno ya haya variado el cronograma es una forma de reconocer su propia debilidad. Sí, ese gobierno no está parado. Realmente. Pero sobre el caso de los secuestrados, Adalberto, apuntalarte que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, se refirió al tema, muy optimista. Él decía que tiene fe en que van a regresar sanos y salvos. Yo creo que se ha estado negociando, aunque no públicamente, pero posiblemente se ha estado negociando. Un factor que brinda un poco de luz es que cuando uno analiza el modus operandi de estas bandas, son pocos los casos que terminan en muerte. Ellos lo que hacen es que piden sumas extraordinarias. Recordemos que en este caso pidieron $2 millones, pero luego van bajando. Ellos son así, porque cómprale a un haitiano. Alberto. Cómprale a un haitiano para que tú veas. Ya. Que él te dice, él te pide 1,000 pesos y después te lo den 100. Bueno, parece que hacen lo mismo con los secuestros. Pero hay que tener cuidado, porque muchas de esas bandas no tienen absolutamente nada que perder. Nada que perder, la impunidad allí pulula. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El gobierno se ha empeñado a fondo, parece que está contando con la colaboración del gobierno haitiano y supongo que también con la colaboración de algunos de los partidos políticos que hay en ese país. Hay que esperar que, además son colegas nuestros, son trabajadores de los medios de comunicación, los que están allí. Hoy se reúne el Consejo Nacional de Educación y van a abordar otra vez el tema del año escolar. Hay mucha presión de parte de grupos empresariales. Eso te iba a decir que el sector privado ha tomado esta bandera y está presionando mucho. El sábado estuvo Educa reunida en Palacio con la vicepresidenta. Luego, a principio de semana, el CONEP, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, emitió un comunicado pidiendo que se pudiera. Hablar aquí con la ADP. Sí. Pero ven acá, Millicent, son los maestros y las maestras los que dicen que tienen miedo de contagiarse. Le han prometido vacunas y aún así. Eso te iba a decir, dos cosas. O sea, los maestros se están contagiando en sus casas, en sus comunidades. No es que han dejado de contagiarse. No. Y lo segundo, y lo decía hace un rato, lo que ha prometido el gobierno es que los va a incluir y las va a incluir en la población que va a tener acceso prioritario en la vacunación. Yo te voy a decir ¿qué más, Adalberto? Lo que creo. Mira, entre marzo y abril, que son los 2 meses de docencia, porque mayo es el mes de los exámenes, entre marzo y abril va a ser muy difícil ya que abran las escuelas. Yo creo que esto va a ser para el año que viene. El año que viene. Por la logística, estas pugnas, esta discusión, independientemente de lo que decidan ahí, si no hablan con el gremio, los maestros, que tienen mucho poder, mucha capacidad de movilización y de resistencia, va a ser difícil. Es con ellos que hay que hablar, y no es con Educa, ¿no? No, ni Educa, con el CONEP, es con los maestros y las maestras, que eso es además el sector donde proviene algún nivel de resistencia para que esto ocurra. También habría que hablar con los padres y las madres de los alumnos. Y hay que recordar que en el país existe una Confederación Nacional de Asociaciones de Padres y Amigos de la Escuela. Y que todas las escuelas tienen una asociación que agrupa a los padres, a los amigos y a los tutores de los alumnos. Bueno, si hablas con los padres de clase media y clase alta, esos están desesperados. Pero esa es otra cosa. Exacto, porque hay que verlo también desde ese punto de vista. Pero yo creo que todo el mundo quiere que inclusive los padres los clases de escasos recursos. Porque son chiriperos, son gente que no pueden atender los niños. Nunca lo han y además, Adalberto, yo no sé si tú te has fijado, si tú vas a los supermercados, si tú vas a los restaurantes, si tú vas a los barrios, los niños están en la calle. No es que los niños están guardados en su casa, están en la calle. Tema, entonces, al final. Definitivamente hay dificultades. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Hay también otro tema de educación ahí ya para que no vayamos, que es lo de la UAS. Ayer le duplicaron la propuesta inicial que había hecho el ya trabajando la guardia, y la universidad. Exactamente, le propuso 10% de aumento tanto a empleados como a profesores. Los empleados aceptaron y firmaron ahí mismo, pero los profesores dijeron que hoy iban a hacer una asamblea para entonces decidir. Ellos dicen que por lo mínimo que se van a transar un 30%. Tú sabes, Pero no, los profesores están derrotados.
Sí. Esa huelga, para lo único que ha servido es para dificultar la situación de los estudiantes pobres que estudian en la más vieja academia del denominado Nuevo Mundo. La universidad que agrupa a más del 50% de todo el estudiantado universitario de la República Dominicana. Así que, señoras y señores, vamos a seguir con muchos temas. Yo quisiera comentar, porque fue bueno que un medio de comunicación lo hiciera, un reportaje que aparece en portada hoy en el Listín Diario, el periódico Listín Diario, que se refiere a las marcas especiales que han creado muchos supermercados de productos de consumo masivo y que lo venden hasta un 50% por debajo de los precios de las marcas reconocidas. Y son productos de muy buena calidad. Piensen ustedes en el arroz, que tanto hemos comentado aquí. Pero ellos lo venden a 239 pesos el paquete de 10 libras. De 10 libras. Que te sale casi a 23 y pico de pesos. Muy bien. Y también lo hacen con detergentes, sí, con papeles de baño. Con todo. Sí. Tienen marcas propias. Y qué bueno. Tú sabes que eso se hace mucho también en España. En España hay marcas así. Hay que buscar de nuevo Altagrasita Paulino. Pero vamos a rescatarla nosotros, Adalberto. Altagrasita Paulino, señoras y señores, hacía todos los días, una visita a los supermercados, a los colmados y a los almacenes y establecía los precios. Y le decía a la gente, esterique su peso, vaya a tal sitio que ahí hay un baratillo. Un especial que le llaman ahora, ¿verdad? Los precios reales son estos, no pague lo que le están diciendo. Mira, cuando ella estuvo en Proconsumidor, se creó un sistema en la página donde hacía eso, que lo calculaba y la gente podía entrar y podía inclusive ver en cuáles comercios estaba más barato un producto u otro. O sea, eso es que ella no renunció nunca a su principio de Altagracia Paulino. Hay que decir lo que ha dicho, sea de paso, aspira a ser la defensora del pueblo. Bueno, ojalá. Este sistema de partido perverso no toma en cuenta la cualidad de la gente, sino los intereses particulares. Yo no tengo fe en que se coja lo mejor. Y no estamos en ánimos de cambio, no hay una onda de cambio, pero no hay unos aires de esperanza. Dime tú, con esto que nos acaban de anunciar ahora, ¿qué uno va a creer? Sí. Aquí hay, por supuesto, dentro del gobierno, un esfuerzo importantísimo en cambiar las cosas, en garantizar más transparencia, más idoneidad en el manejo de los recursos públicos, más racionalidad. Pero eso no es el gobierno total, no. Hay todavía resistencia en el propio gobierno. Hay algunos sectores. El PRM, si tú supieras, que ha mostrado varias contradicciones públicas. O sea, se ve que no es un partido que esté cohesionado en relación a un proyecto de transparencia y de anticorrupción. Hemos dado pasos de avances importantes. Y esto del Ministerio Público es muy importante. El Ministerio Público y la misma persona del presidente, que hay que decirlo. Se ve interesado. Y hay equipos importantes. Yo te voy a decir, todo ese equipo que está en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es un equipo que no tiene intereses creados, ni a nivel partidario, pero tampoco a nivel de grupos económicos poderosos. Y está haciendo un trabajo interesante. Esto de descentralizar el poder, de fortalecer más los gobiernos locales, de invertir más o invertir más racionalmente en los pueblos, eso es totalmente importante. Y la transparencia, porque actualmente tienen varios proyectos digitales que permite el acceso a datos, no solamente de los periodistas, sino también de cualquier ciudadano o ciudadana, y eso es importante, para que la gente tenga la información y se pueda empoderar. Y ojalá eso fuera generalizado, pero la verdad es que hay situaciones difíciles como esta, de echar para atrás una medida que fue aplaudida entre la gente que no tiene intereses creados, que lo que quiere es que los dineros del pueblo sirvan de la mejor manera para que sirvan para el pueblo, porque es un dinero que viene del pueblo, por Dios. Así es. Bueno, vamos entonces, Adalberto, a hacer la pausa. Ya tenemos aquí en el estudio a nuestro invitado principal, que es Chanel Rosa Chupani, es director del Servicio Nacional de Salud, y con quien tenemos que hablar temas sanitarios, temas políticos, de todo. Vamos a la pausa. Otra parte, vamos a tener aquí también a Fernando Peña, más tarde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a la pausa y volvemos.